Les damos la bienvenida a todos como siempre a la 1 de la tarde y hasta las 2 de la tarde vamos a tener la información que ustedes necesitan respecto a la provincia de Santa Cruz. Vamos a actualizar brevemente los datos del tiempo. Estamos en este momento en la capital de la provincia con 4 grados centígrados y la sensación térmica de 1 grado sobre cero. 61% la humedad en este momento y el viento leve, casi imperceptible, 16 kilómetros por hora. Vamos a arrancar con el desarrollo de la información y en este caso con esta noticia que luego de más de 30 años asumió nuevamente como procurador el doctor Eduardo Sosa. Lo escuchamos. En lo institucional, que es yo creo que la reparación institucional ha sido siempre por ahí lo esencial. Yo creo que es un paso muy importante porque la provincia de Santa Cruz de alguna manera repara un daño legal y constitucional muy grande. Y en lo personal es una sensación por un lado de extrañamiento, pero sí de satisfacción de saber que, bueno, se llegó a buen puerto. Es importante el hecho de asumir justamente en un cargo en el que fue excluido ya hace muchos años y en una situación bastante compleja también de la provincia. Tal cual. Bueno, las complejidades se presentan siempre por lo visto y la idea es tratar de ver si uno puede aportar lo mejor posible para que las cosas en definitiva vayan mejorando y solucionándose. Doctor Sosa, ha sido un buen síntoma el hecho de que los trabajadores, a pesar de que se están manifestando aquí por otras cuestiones, lo hayan reconocido con un aplauso, digamos, cuando llegó. Me emocionó mucho. Está emocionado el doctor y además, bueno, cuestiones, obviamente que trabajar mucho en la justicia de Santa Cruz, ¿no? Sí, sobre todo que acá somos todos parte de una comunidad, todos nos conocemos y es cuestión de encontrarle siempre el punto de poder convivir y mejorar, en definitiva lograr consensos para solucionar. Y en materia de administración de justicia, lo que uno puede hacer, en mi caso, con la experiencia acumulada y con lo que voy a tener que aprender porque ha pasado mucho tiempo, espero poder estar a la altura de las circunstancias. Una situación que la justicia hoy por hoy se encuentra muy contrariada por la sociedad. Es como que la sociedad no le cree justamente en estos momentos a la justicia. En estos últimos meses se ha visto que está muy deteriorada. Bueno, ¿cómo es el trabajo que viene a hacer? Bueno, la idea es que se trate de trabajar lo mejor posible, profesionalmente, manteniendo los principios legales, constitucionales y sobre todo abierto a la comunidad, que sea un servicio y la gente lo perciba así. Justamente eso es lo importante, ¿no? De lo que se ha venido hablando, de que el servicio de justicia sea el que se prime y no tanto el poder judicial como un contrapeso político incluso, ¿no? Bueno, eso sería un tema interesante para hablarlo, sí, el servicio de justicia para garantizar los derechos de la comunidad y el poder judicial ejerciendo su propio poder, que es el poder de garantizar que la Constitución se cumpla y muchas veces hacer de balance de poder. Eso también está dentro de la función. Muy bien, y ahora vamos a cambiar de tema. Y como todos ustedes saben, la provincia de Santa Cruz tiene implementado un programa que tiene que ver con el recorrido de las diferentes localidades, con esto que es Viva Barrio, que por supuesto acerca a todos los santacruceños a las diferentes entes locales, provinciales, para poder hacer trámites, facilitar algunas cuestiones, recibir asesoramiento. Y en esta ocasión se van a estar presentando, van a estar llevando toda esta información a las ERAs, con quienes ya tenemos comunicación vía Meet. La tenemos ahí a Dayana Fica del Registro Civil y también a Maribel Guardo, directora del Registro Civil. ¿Cómo les va? Buenos días. Hola, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Y bueno, desde acá, desde las ERAs, para darles la información que bueno, de este Viva Barrio que hoy llega a nuestra localidad. ¿Cómo se encuentra la localidad de Las Heras en este momento, hablando del clima y demás? Porque hoy tenemos una jornada de mucho trabajo, pero a ver si acompaña un poco también la temperatura. Bueno, hoy es un día raro porque se levantó escarchando mucho, ahora se levantó viento, así que no es un día es un día muy de invierno ya, nos falta la nieve y completamos todo, pero bueno, firmes. Todavía la nieve no nos llega, solamente el frío, así que vamos bien. Bien, y la propuesta de Viva Barrio que va a estar instalada, va a estar a puertas cerradas para que quienes quieran ir puedan ir y pasar una tarde con diferentes propuestas.
Bien, sí, el Viva Barrio se va a hacer el día 18 de julio en el Colegio Secundario número 3, José Manuel Estrada, a partir de las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Siempre, por supuesto, las propuestas, es una propuesta integral impulsada por nuestro gobernador Claudio Vidal, el cual lo ideal es llevar tanto el registro civil, no solamente nosotros, porque obvio que es una integridad con todas las instituciones provinciales, locales, obvio de acá de Las Heras, y es juntarnos todos y llevar toda esta propuesta hacia la gente y más o menos descentralizar un poco lo que es cuando la gente tenga que venga al registro civil o demás instituciones. Eso se lo voy a dejar para las otras instituciones. Voy a hablar del registro civil. Y bueno, lo que nosotros siempre proponemos, se han hecho otras veces, es llevar el registro civil a distintos barrios, a distintos lugares, al ser también un día sábado donde la gente tiene más tiempo para ir. Al estar todas las instituciones se pueden sacar todas las dudas de todo tipo de trámites. O sea, centralizar lo que creo que es muy importante para el pueblo, y es muy importante también que la gente sepa que las instituciones podemos salir, que estas propuestas que tiene el gobernador de llevarnos a distintos barrios es bueno para nosotros también, y no encerrarnos tanto. Claro. En el lugar, ¿no? Y trabajar en conjunto con otras instituciones es la parte, creo que por lo menos personalmente, la que a mí más me agrada, es poder trabajar institucionalmente entre todos para que la gente no tenga que ir, venir, nos ayude todos, tanto como nosotros como directivos, los directivos de otras instituciones, tener comunicación entre todos es fundamental, creo, y llevarlo al barrio mejor todavía. Bien, y esta retroalimentación que se da aún siendo empleados públicos, de saber qué maneja, qué trámites tiene cada una de las dependencias que van a estar formando parte de este circuito de Viva Barrio. Sí, es fundamental, ya que todos sabemos de que hay un montón de programas que tienen distintas instituciones, entonces todos dependemos un poco de todos, y al conocernos más, como creo que te comenté recién, es que la gente entienda que no tiene que estar dando vueltas y podamos unificarlos, y cuanto menos la gente tenga que andar de un lado para el otro, es eso, para eso estamos, para eso somos funcionarios públicos y empleados de la provincia, para que nuestro pueblo, en este caso Las Heras, pueda tener toda esa información junta y sepa dónde tiene que ir en cada caso y no ande a las vueltas. Claro. Suele suceder mucho a veces, entonces es muy importante. También es algo que lo hablábamos también con nuestra superior, nuestra querida jefa Carla Bamonde, de Secretaría de Asuntos Registrales, que siempre ella también quiere que nosotros lleguemos a los lugares, que la gente tenga la respuesta, siempre dándole una respuesta a la gente. Y como vos decías, si también conocemos un poco qué es cómo necesita la policía, servicios públicos, Distrigas, X institución, nosotros podemos también ayudar a dar esa información también. Puntualmente el registro civil, ¿cuáles son los trámites que se van a poder iniciar o de los cuales se puedan llegar a asesorar en esta ocasión? Bueno, nosotros generalmente siempre usamos más o menos lo mismo, es el DNI, por supuesto, que vamos a poder estar haciendo DNI en el registro con un maletín móvil, pasaportes, cambios de domicilio y demás. Bueno, todo lo que sea actualizaciones mayores y menores, eso se va a poder estar haciendo. También vamos a poder hacer deudores alimentarios, uniones convivenciales, asesoramiento en general. Cualquier persona que necesite cualquier tipo de trámite, adición, rectificación, identidad de género, todo el personal está capacitado para dar la información correspondiente. Así que aprovechen también para los que nos estén escuchando, y no solamente de acá, sino que cuando se haga en otra localidad, que como te digo, por suerte nos toca esta vez en Las Heras, que la gente se acerque, porque no es solamente un solo trámite, sino que aprovechen que el registro sale y cualquier información siempre se les va a poder dar una contestación, y lo que se debe hacer en la oficina ya por tener una información mucho más clara. Bien, estamos hablando con Maribel Guardo, directora del Registro Civil, y con Dayana Fica del Registro Civil allí en Las Heras, donde va a estar trasladándose en una nueva edición lo que es Viva Barrio. Mencionabas puntualmente, pues ya sabemos el tema del DNI,
por suerte se ha hecho un trabajo muy fuerte en esto, DNI y pasaporte. Uniones convivenciales. Quienes quieren formalizar este tipo de uniones, ¿qué trámites, qué papeles tienen que llevar? ¿Cuáles son las condiciones para presentarse allí? Bueno, las uniones convivenciales son declarativas, se llenará un formulario ahí en el donde estemos ubicados en el Viva Barrio. Tendrán que ir con 2 testigos, 2 mayores de 18 años, con domicilio dentro de nuestra jurisdicción. Y nada, esperar un segundito que llenemos los libros y automáticamente ya lo pueden hacer, que también es importante porque todos sabemos que con los horarios de trabajo, las empresas y demás, por ahí el horario administrativo, generalmente por ahí se les complica venir, así que está bueno para que aprovechen los que están necesitando hacer ese tipo de trámites, puedan acercarse y bueno, esperar un segundito que llenemos los libros y demás, que estamos autorizados a llevar ese tipo de libro. Y podemos hacer la unión convivencial ahí, se lo imprimimos ahí, ya llevan sus papeles. Perfecto. Y suerte, si está todo bien, o sea, si no nos falla nada, también vamos a hacer entrega podemos hacer entrega de actas de nacimiento, matrimonios y defunciones y uniones convivenciales de alguien que lo necesite. Excelente. Se las podemos entregar en el momento. Deudores alimentarios también en el momento, y no sé, Dayana, si algo más, creo que no, que esos son los trámites más importantes que podemos llegar a realizar fuera de la seccional, que es lo que podemos llevar. Seguramente vamos a estar comunicándonos nuevamente con las Heras en la previa de lo que va a ser esta nueva edición de Viva Barrio, porque así como vamos a conocer el trabajo que lleva adelante el registro civil, seguro vamos a estar con las otras dependencias para poder brindar mayor información a la localidad de Las Heras. Les agradecemos muchísimo esta comunicación y vamos a estar, por supuesto, con las miradas puestas en el norte de la provincia. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperemos que salga todo bien, tírenos la mejor de las suertes y que a todo el pueblo de Las Heras vaya, que van a pasar una jornada agradable también, porque van a ver otras cosas, así que es un buen día para pasar, un buen sábado para pasar. Muy bien, ahí está la propuesta entonces de una nueva edición de Viva Barrio que se va a estar trasladando, se va a estar llevando adelante en la localidad de Las Heras. Atentos a esto porque es que ya pudieron escuchar, muchos trámites van a poder resolverse a partir de este paso del gobierno de la provincia de Santa Cruz con todas sus dependencias allí en Las Heras. Nosotros vamos a continuar con el desarrollo de la información y habíamos arrancado con esta noticia que hablaba acerca de la asunción del, en este caso, procurador, del doctor Eduardo Sosa. Vamos a continuar con esta información y en esta ocasión vamos a estar presentando la palabra de la ministra de Gobierno, María Belén Elmíjer. En una indicación que la Corte Suprema hace, como bien decís vos, más de 30 años, le indicó a un gobernador de la provincia de Santa Cruz, esa orden nunca se cumplió y hoy, gracias a la acción del gobernador Claudio Vidal de la provincia de Santa Cruz, hoy se restituye en el cargo al señor Sosa, ¿no? Me parece que es más que importante, es un acto de justicia y que todos los santacruceños nos lo merecíamos. En los últimos años la justicia estuvo muy cuestionada por parte justamente de los vecinos de Santa Cruz. Bueno, esto de alguna manera viene también a quizás darle un vuelco justamente a esa situación. Sí, mira, no es solamente esto, no es un hecho aislado, me parece que acá hay una práctica desde parte del gobierno de la provincia y de la Cámara de Diputados y también del Tribunal Superior integrado ahora con 9 miembros, producto de una modificación sugerida desde el Consejo, desde el Poder Ejecutivo. Me parece que es todo un proceso, son acciones conjuntas que nos llevan a buscar y a tener, esperamos en el corto plazo, una justicia que sea equitativa para todos los santacruceños, ¿no? O sea, están habiendo acciones que están marcando que ese va a ser el rumbo de la justicia en Santa Cruz, por suerte. Desde que se sumió este nuevo tribunal se han ido detectando, por ejemplo, retrasos importantísimos en cuanto a distintos juicios y cosas que se están llevando adelante. Bueno, ¿ustedes tienen conocimiento? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Sí, bueno, nosotros lo vivimos en carne propia desde el Ejecutivo, con un montón de cautelares que nos ponían distintos poderes municipales o distintas organizaciones y entidades y estaban frenadas por la inacción de distintos actores del Poder Judicial. Hoy esas causas se están reactivando y me parece que eso es justo para toda la sociedad, no solamente para los poderes del Estado y para el buen funcionamiento de la función, sino que también cada uno de los ciudadanos que está esperando una respuesta de la justicia pueda recibirla rápido. De alguna manera entonces esto se empieza a encauzar, se empieza a ordenar y además se empiezan a cortar un poco los plazos, además teniendo en cuenta esta especie de auditoría que se hizo con los juzgados de Zona Norte. Sí, a mí me parece que sí, me parece que esto es una clara señal de que ahora la justicia está empezando a funcionar como debería haber funcionado siempre para todos los santacruceños de forma transparente y efectiva.
Bien, y ahora vamos a cambiar completamente de tema y como siempre venimos a traerles la información de lo que está sucediendo en el mercado concentrador patagónico que tenemos aquí en la ciudad de Río Gallegos, porque la propuesta es muy importante, sobre todo también para quienes son jubilados y pensionados de la provincia, porque tienen descuentos especiales. Vamos a escuchar a Lucía Trujillo, trabajadora de este mercado. Bueno, de ofertas estamos contando con lo que es la oferta en el kiwi, limón, papa, zucchini, banana y tomates. ¿Eso solamente por hoy sábado? Claro, es la mayoría de lo que se puede encontrar, tenemos muchísimo más. Para lo que les podemos ofrecer a los clientes, se nos acabaron todo lo que es sandía y melón, que es lo que se ha estado viendo en Facebook. Tenemos morrón, lechuga, tenemos plátano, cherries, zapallito verde, tenemos lo que es un poco de remolacha. ¿Se acercó mucha gente hoy a comprar aquí al mercado? La verdad sí, bastante. Se hacen filas para esperar. Igual gracias a la atención de los chicos es rápida la movida, así que el cliente no tiene que esperar tanto, además de acá que hace frío. ¿Y las formas de pago, Lucía? Tenemos efectivo y transferencia. Por el momento no contamos con débito. ¿Hay algún día especial para los jubilados? Sí, el viernes. Jubilados y pensionados tienen descuento. De 5 a 10% para ellos. En productos seleccionados. Muy bien, continuamos con la información y vamos a hablar del Consejo Agrario Provincial y en este caso Santa Cruz estuvo presente en el Encuentro Nacional del Manejo del Fuego. Vamos a escuchar la palabra de Ayelena Alberti, directora provincial de Recursos Naturales. Se realizó un encuentro de técnicos vinculados al manejo del fuego a nivel nacional el día 30 de junio y 1 de julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos encontramos distintos actores que pertenecemos al Sistema Federal de Manejo del Fuego. Hubo distintas exposiciones a cargo de las provincias, también del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Se compartieron experiencias de cómo estuvo esta última temporada, también del uso de nuevas tecnologías y algunos estudios de casos específicos que estuvieron exponiendo algunos compañeros. Estuvo Río Negro, estuvo Chubut, La Pampa, San Luis, Corrientes, bueno, Santa Cruz, Tierra del Fuego, varias provincias más. Son poquitas las que no se presentaron. Se habló mucho de lo que pasó este verano en nuestra Patagonia, ¿verdad? Sí, así mismo se habló mucho de lo que estuvo pasando y de cómo empezar a enfrentar, ¿no?, estas nuevas dinámicas de incendios por ahí de mayor intensidad, asociados al cambio climático, y de estar preparados y de trabajar de forma mancomunada para eso, estar preparados. Y sobre todo se habló mucho también de prevención para que las comunidades estén preparadas, ¿no? Se habla mucho de comunidades resilientes, de lo que tiene que ver con la autoprotección, ¿sí? Que sean los propios vecinos los que identifiquen los riesgos a los que están expuestos y mantengan también limpios sus predios, el alrededor de sus casas. Una de las principales cuestiones a abordar en ese sentido son los incendios de interfaz, ¿no?, donde se empieza a mezclar el bosque con las zonas urbanas y es donde mayor foco tenemos que hacer, ¿no?, ya que los incendios forestales ocurren mayormente cerca de donde circulamos o vivimos las personas. Estuvimos con capacitaciones de curso básico de combatiente, más adelante se viene una capacitación en jefes de cuadrilla, esto es todo para el personal que forma parte del sistema que tenemos de manejo del fuego. Y también vamos a estar con alguna presentación virtual de lo que fueron los talleres de prevención de incendios para ir contando cuáles son las acciones que vamos a llevar adelante con este proyecto de prevención de incendios que estamos ejecutando junto con la FAO. Continuamos con la información y ahora vamos a escuchar al licenciado Rubén Fernández. Él es el secretario de Estado de Políticas de Protección y Formación de Derechos Humanos, porque la provincia de Santa Cruz adhirió a este programa nacional de restitución de derechos a víctimas del delito de trata de personas. Lo escuchamos. Para nosotros es muy importante porque se ha podido firmar este convenio que facilita la posibilidad de una ayuda económica en situaciones de trata particularmente o de explotación. Y a su vez también con Nación se ha logrado la posibilidad de hacer capacitaciones profundas. Nosotros queremos hacer este tipo de capacitaciones en todas las oficinas locales de géneros de toda la provincia, de los municipios y las comunas, digamos, como para que puedan tener ciertos indicadores y saber cuál es el procedimiento. Está bueno remarcar de que
qué es la trata, recordar qué es la trata, porque muchas veces se confunden términos, se confunden cuestiones legales o ilegales dentro de la prostitución. Sí, bueno, en principio hay que remarcar que la trata es una forma de explotación, digamos, ¿no? Y que se da fundamentalmente sin el consentimiento de las personas que se exponen, ¿no? Hoy por hoy, lamentablemente, donde las situaciones de las personas, de las mujeres y las jóvenes que no encuentran trabajo, esto cuando ofrecen una posibilidad laboral y que le dicen que le van a pagar el pasaje, ese tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado porque se abusan de las necesidades económicas de estas personas. Licenciado, cuando la provincia adhiere a este tipo de programas, seguramente hay personas que son reticentes por una cuestión de su resguardo personal, de su intimidad, quizás de la mirada. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se va a estar aplicando? Bueno, en principio decimos, ¿no? Nosotros no tenemos datos oficiales de la cantidad de casos que tenemos en Santa Cruz, pero también es cierto que esto no quiere decir que no existan, sino que las personas que transitan lamentablemente una experiencia de esta característica se niega a aceptar o que su información pueda salir de alguna manera, digamos. Entonces ese temor también limita la intervención. Nosotros intervenimos fundamentalmente en un segundo momento, cuando las fiscalías federales, tanto de Caleta Olivia como de Río Gallego, nos informan que colaboremos. Hay una cuestión que tiene que ver mucho con el encontrar a las personas víctimas de la trata en nuestro país y tiene que ver con la intervención de la sociedad, de que nosotros a partir de una denuncia o a partir de una observación podamos colaborar con estas personas. ¿Siguen vigentes líneas para denunciar? Sí, actualmente está la 145, digamos, que está a las 24 horas del día y las personas pueden denunciar de manera anónima, digamos, si sospechan. Lo que uno no tiene que hacer es investigar o exponerse o tratar de tomar partido en estas situaciones. Sí es importante la participación y el compromiso, ¿no? Cuando conocemos a alguien y sabemos que no tiene documento, o cuando sabemos que alguien, por ejemplo, hace mucho que no sale de un lugar, digamos, o vemos con frecuencia situaciones de posible prostitución, digamos, ¿no? Uno tiene que denunciar, digamos, ¿no? Porque exponerse es exponerse en situaciones de mucho riesgo, digamos. Estamos hablando de situaciones de lugares de poder, personas importantes, entonces me parece que la denuncia anónima es un punto central para poder ayudar a estas personas. Muy bien, nosotros llegamos al momento de una pausa. Por supuesto, agradecemos muchísimo que estén acompañándonos todos los mediodías y en este caso recibiendo mensajes del interior provincial que nos acaban de ver con esta nota de las eras. Vamos a aprovechar a la pausa, un ratito nada más, ya volvemos con el resto de la información. Me dijo, vos no estás bautizada, nena. Así que me hizo bautizar. Mirá. Y de regalo de bautismo me regaló los primeros cuentos de Paul Divir. No lo podía creer, claro. Yo leyendo cuentos de Paul Divir a esa edad. Y después, bueno, en esa casa también leí Alicia en el País de las Maravillas y entré en otro mundo, claro, distinto, fantástico. Y empecé a escribir otras cosas. Suena el despertador y la mañana se enciende. Descontrolando la mañana. Descontrolando la mañana. Para arrancar el día acompañado, informado y bien arriba. Descontrolando la mañana. Por Radio Municipal 87.9 y Canal 9. Canal 9. Descontrolando la mañana. La mañana se escucha y se ve.
Telones, Ser Artista, nuestro programa de entrevistas a referentes de la cultura de la provincia de Santa Cruz. Los invitamos a estar con nosotros, a correr el telón en este ciclo de entrevistas que vamos a llevar adelante. Conocé quienes hacen el acervo cultural de nuestra provincia. Cada día, al cierre de la jornada, la información toma protagonismo. Un repaso completo por las noticias más importantes, con el análisis y la claridad que necesitas. Actualidad, política, sociedad y todo lo que impacta en tu vida en un solo lugar. 9N Noticias, edición central. De lunes a viernes a las 20 horas, con la conducción de Wileno Campo y Charlie Balceda, por la pantalla de Canal 9. No le damos la espalda al mar y nuevamente damos un paso muy importante en la actividad pesquera de Santa Cruz. Bajo la administración de Santa Cruz Puede, vamos a trabajar para abastecer el consumo interno de la provincia y además también realizar un gran aporte social a las familias que más lo necesitan, generando trabajo, producción y nuevas oportunidades. Sigamos adelante, Santa Cruz Puede. ¿Sabías que desde el 2026 hay un nuevo sistema de subsidios de luz y gas? Se llama RESEF, Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, y reemplaza al sistema anterior. Se eliminan los niveles alto, medio y bajo. Ahora existe una única categoría de asistencia para el consumo indispensable. ¿Ya tenías subsidio? Entonces no tenés que hacer ningún trámite. El traspaso es automático. ¿Quiénes deben inscribirse? Las personas que usan garrafas, quienes eran beneficiarios del programa Hogar y quienes nunca se anotaron y cumplen los requisitos. El trámite es online y se realiza a través de la web oficial. ¿Dónde ingresar? En el link que aparece en pantalla. Muy bien, ya volvemos con toda la información, por supuesto, para compartir con todos ustedes y lo principal que está sucediendo aquí en la provincia de Santa Cruz. La asociación Buen Día Vida continúa con la confección de gorros y turbantes para pacientes oncológicos. Además de esto, firmaron un convenio con la Universidad Austral. Vamos a escuchar, por supuesto, la voz de Patricia Lozano, su presidenta. Todos los sábados, de 15 a 18 horas, hacen la confección de gorritos, de turbantes, mantas, almohada corazón y cuellito cervical. Eso se entrega de forma gratuita a todos los pacientes de Río Gallegos y zona sur y centro de la provincia de Santa Cruz, y a la gente que está en el centro médico nuclear se les lleva preparado en bolsitas para que lo retiren cuando están en la etapa de quimioterapia. A la persona que quiera acceder a esto, ¿cómo tiene que hacer?
Se puede comunicar, que estamos en las redes de Facebook de Buen Día Vida, y como dije, también los enfermeros son también quienes del Centro Médico Nuclear, quienes les entregan estas bolsitas preparadas para hombres y para mujeres. Y bueno, y después también informar que hay talleres que por receso invernal no van a estar funcionando por el mes de julio, que es el taller de confección de pelucas, que es los días lunes, y el taller de telar también, que es los días martes, están de receso invernal. Sí seguimos con la pileta terapéutica los días lunes y viernes de 14 a 16 horas y con el grupo de mutua ayuda los días miércoles de 14 a 16 horas. Nosotros siempre todo lo informamos en las redes de Buen Día Vida, y bueno, si bien no van a estar los talleres, siempre está la posibilidad de comunicarse por Messenger, y bueno, nosotros le vamos a responder lo que necesiten. Siempre es muy bueno que lleguen voluntarios para acompañar, tanto para la confección de pelucas como para cualquier actividad de Buen Día Vida. Así que también se pueden comunicar y esto me da pie para contarles igual que nosotros firmamos un convenio marco con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, específicamente con la carrera de licenciatura en Trabajo Social, para que los practicantes, los alumnos puedan hacer, según la cátedra, sus prácticas. También nos hablaron de la Universidad Siglo XXI, una alumna para poder hacer su práctica, que bueno, esto lo tiene que confirmar la Universidad Siglo XXI. La idea es esta, ¿no? De que sepan que nosotros estamos abiertos hacia la comunidad y que mejor que sea nuestra institución que pueda habilitar espacios para que se formen los profesionales de la provincia de Santa Cruz. Buen Día Vida por lo general está abierto desde 15 a 17 o 18 horas. Acá ahora por el invierno por ahí se hace más difícil porque hace mucho frío, pero siempre que se comuniquen en las redes y los días específicos para venir es los sábados de 15 a 18, los miércoles de 14 a 16 y martes y jueves de 15 a 18 horas. Y la Escuela RECI organiza hoy un concierto que, por supuesto, vamos a escuchar la palabra de Mariano Mozo, quien es el director de la Sinfonieta, invitarnos a participar. Además de esto, una masterclass. Lo escuchamos. El concierto va a ser el día lunes a las 20 horas, todos invitados, acá en esta capilla San Juan Bosco. Y es un concierto, sí, de sinfonieta con el grupo vocal de la escuela, profesores cantantes y profesores ejecutantes de instrumentos. Y tenemos, sí, un invitado especial en esta oportunidad, que es un cantante lírico santacruceño, que, bueno, no vive acá. Él es oriundo de Río Turbio, Sebastián Barbosa. Y, bueno, tuvimos la suerte de conectar con él. Viene de visita a ver a su familia y demás, y por supuesto, sí, aprovechamos y ofreció la posibilidad no solo de hacer una masterclass para todos los interesados en el canto y entender de qué se trata el canto lírico también, la ópera. Así que bueno, vamos a tener el placer de compartir con él algunas áreas de ópera italiana, que son, bueno, de las óperas muchas veces más conocidas y que más veces se hacen en los teatros de ópera del mundo, ¿no? El concierto es a las 20, con que estén 10 minutos antes, 5 minutos antes está bien. Ojalá podamos darle una recibida a este cantante numerosa, con mucho público, y bueno, y que puedan disfrutar de lo que él hace. Es un cantante lírico que es bajo, es el registro más grave de la voz humana, así que bueno, es muy particular también, ¿no? Es lo contrario de una soprano, totalmente en las antípodas de un soprano. Me decías que entonces el repertorio va a ser clásico, conocido, digamos, más popular, y la duración de este concierto. Sí, la duración no es muy largo, va a ser relativamente normal, no más de una hora. Y tiene dos partes. Una que es repertorio de un compositor del barroco, Händel, y después, como dije, acompañando a Sebastián, ópera italiana, Verdi, Bellini y también Mozart. Por último, los interesados en la capacitación que va a estar dando, la masterclass, ¿cómo se comunican? ¿Con quién se comunican? Bueno, la masterclass hay en el sitio por ejemplo, del Consejo de Educación, se puede acceder porque está publicado un formulario para inscribirse, para noticiar lo que quieren cantar, lo que quieren probar. Y va a ser en el conservatorio, en las instalaciones del conservatorio a las 4 de la tarde. Así que bueno, invitados.
Muy bien, ahora vamos a conocer este trabajo que llevó adelante EduActiva, porque se desarrolló una jornada destinada a la primera infancia denominada Creciendo Juntos. Hablamos con dos de los referentes de estos espacios, una es Jessica Gordillo, la directora provincial de Desarrollo Infantil, y también con la profesora Ezequiel Artieda, referente del programa. Bueno, hoy llevamos a los vecinos y a las vecinas el programa EduActiva. Se trabajó articuladamente entre el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social. En esta oportunidad nos sumamos la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia con esta dirección de Desarrollo Infantil, donde convocamos a las familias a que puedan jugar un ratito con nuestras infancias, los más pequeñitos de la casa, de 0 a 3 años, con 11 estaciones donde vamos a volver al juego simple y a la estimulación sensorial. Tenemos estimulación motriz también, así que bueno, muy contentos de la convocatoria y también de que los equipos hayan acompañado y hayan ayudado desde el primer día. La verdad, bueno, un programa nuevo, ¿no?, del Consejo que fue lanzado el año pasado en la localidad de Calafate y que le estamos dando, ¿no?, empezando a dar forma y esta fuerza y bueno, como bien decía Jessica, este trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Social para poder llevar adelante esta propuesta, lo cual era un desafío, porque siempre habitualmente cuando uno propone una actividad, siempre pensamos en niños o niñas más grandes a partir de los 3 años, y este fue un gran desafío, empezar más en el trabajo en comunidad, ¿no?, con la familia y con los niños y con las niñas. Así que la verdad que contentos, porque la propuesta viene saliendo como la pensábamos, porque hubo mucho trabajo atrás de toda esta propuesta, y como dijo Jessy, 30 familias, lo cual sabemos que tenemos que seguir reforzando para que el día de mañana, en la próxima actividad, refuercen y se acerquen más jardines maternales, porque esta propuesta era para todos los jardines maternales de la localidad de Río Gallegos y la idea es obviamente, ¿no?, ir trasladándolo a cada rincón de la provincia, esta propuesta. Un poco la idea es obviamente ir hacia la zona norte y de ir distribuyéndonos, ¿no?, en las distintas localidades donde sí se trabaja el tema del jardín maternal. Así, pero bueno, seguramente el próximo paso será, y el desafío será con la comunidad en Caleta Olivia, con los vecinos y las vecinas de Caleta Olivia, y después ir llegando a cada una de las localidades. Cambiamos de tema y en este caso Santa Cruz participó de la 20ª jornada de IDERA en Concordia, Entre Ríos. Vamos a escuchar la palabra de Diego Gutiérrez, de la Organización Estratégica, también de Jefatura de Gabinete. Estamos muy contentos con la participación de estas jornadas de este año. Fueron en la localidad de Concordia, Entre Ríos. En el primer día de las jornadas se dio el cierre de las asambleas, del 15ª asambleas de la IDERA, donde surgieron algunas particularidades como es la definición de las nuevas jornadas para el año 2027, que serán en la provincia de Jujuy, y también la renovación de los representantes del Consejo Directivo de IDERA. En esta particularidad, las provincias de la región sur depositaron su confianza para la coordinación en el Consejo Directivo por la región Patagonia, en el representante de la provincia de Santa Cruz, que en este caso sería de la Secretaría de Estado de Planeamiento Estratégico, y como, nosotros seríamos los representantes titulares y como representante suplente de la provincia de Río Negro, a cargo de Claudio Olivera Matos, de la provincia de Río Negro. Las jornadas duraron 3 días, desde el 1 al 3 de julio, se repartió en diferentes secciones. En el primer día se hizo la apertura de la asamblea, donde estuvieron los representantes de las IDERA internacionales. En esta ocasión, a través del trabajo que se viene haciendo en los grupos técnicos de trabajo provincias, se presentó un video sobre marcos normativos. También después hubo ponencias, hubo talleres en el segundo día, y en el último día culminó con el encuentro del grupo de trabajos técnicos, donde se desarrolla todo esto que se viene implementando a partir de lo que se viene trabajando en el Consejo Directivo de IDERA. Lo importante de esto es la confianza que las provincias de la región patagónica depositaron ya en el trabajo que venimos trabajando nosotros. Eso nos lleva a coordinar un poco las acciones de la región en este Consejo Directivo de IDERA, que es el que más o menos va regulando y proponiendo las cuestiones a la Asamblea para aprobar. A su vez, esta IDERA tiene la Secretaría Ejecutiva, que está a cargo del Instituto Geográfico Nacional a través de Marcelo Emery, que es el presidente del IGN, el cual en esta ocasión nos agradeció por el tema de la difusión de este video de las IDERA provinciales, que ya creo que a partir del día de hoy va a estar disponible en los canales de IDERA. Cambiamos de tema y vamos al deporte, y en esta ocasión la Escuela de Patín Artístico Fénix continúa con sus actividades durante el receso invernal. Vamos a escuchar la palabra de la profesora Dayana Retamar.
Estamos en las redes sociales, en el Facebook Patín Artístico Fénix y Río Gallegos y en Instagram igual, Patín Artístico Fénix Río Gallegos. ¿Algún número de celular? Sí, 2966-508633 o 2966-354792. Igual, si nos mandan en las redes, nosotros igual le vamos a contestar. Por el momento estamos lunes y miércoles en el GOAT, con nivel inicial, intermedio, avanzado. ¿Hasta qué edad sería? Y hasta los 18 más o menos. Adultos todavía no tenemos por el momento por el tema de horarios, pero hasta los 18 tenemos, sí. ¿Se suspenden las clases en el receso o continúan? No, por el momento seguimos continuando en las vacaciones de invierno, así que quien se quiera inscribir nos manda un mensajito y nosotros ahí le contestamos. ¿Se han sumado niños, varones? No, por el momento no, pero estoy dando yo clases virtuales a un nene de San Julián en el grupo de competición. Así que por el momento tengo a ese varoncito nomás. Así que invitamos a todos los niños que les interese el patín artístico que puedan acercarse o consultarte a través de las redes sociales. Sí, exactamente. Bien, y ahora volvemos con la información y en este caso nuevamente los reclamos de los vecinos del sector del barrio Juan Pablo II. Vamos a escuchar la palabra de Claudio Pereira con un nuevo reclamo hacia el municipio que tiene que ver con el traslado del vaciadero municipal. El municipio presentó el juez le había pedido en realidad que presente un proyecto viable, creíble y sustentable en el tiempo, y la municipalidad lo que ha presentado es un informe Iba técnico sacando todo. de Pero cómo déjame se encuentra algo. el vaciadero municipal y no es lo que le pidió el juez. Obviamente la gente de medio ambiente de la provincia ha rechazado en todos sus términos ese informe por considerar que no cumple con los requisitorios del juez. Y bueno, yo obviamente también repudio totalmente lo que ha hecho la gente de la municipalidad por el simplemente hecho de que, bueno, se está burlando no solamente de la gente, sino que también del juez. Y bueno, yo le había hecho un pedido a su señoría para que recorriéramos y él viera en carne propia lo que vivimos los vecinos del barrio Juan Pablo II. ¿Esto retrasa de alguna manera el traslado? Y claro que lo retrasa y es lo que está buscando la municipalidad. La municipalidad es dilatar en el tiempo con estas acciones maliciosas que tiene, presentando informes y no proyectos como realmente se debería dar, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Bueno, en primer momento he pensado en volverle a escribir a su señoría para arbitrar los medios necesarios y hacer la acción judicial que yo he solicitado, que es que su señoría haga un recorrido y una inspección ocular en el vaciadero y en los barrios aledaños para que vean las condiciones que los vecinos estamos siendo sometidos por estas razones ambientales que tiene el vaciadero municipal. Esta es una nueva carta abierta que le he hecho al señor intendente, donde lo insto a trabajar para la comunidad y que se deje de payasadas. Quiero que ponga todos los recursos de la municipalidad, porque para eso pagamos. Él ha tenido ahora la gentileza, porque para mí es una gentileza que el señor intendente haya salido a pedirle a Camusi que no se le corte el gas a la gente que debe 2 o 3 boletas. Nosotros como vecinos también pedimos que el municipio deje de cobrarle a los vecinos, que tenemos las calles destruidas, inundadas, intransitables, nos deje de cobrar todo lo que sea basado en servicio a la vivienda, ¿no? Porque para cobrar él es muy bueno, pero para reaccionar ante los reclamos de los vecinos se esconde. Entonces queremos que él también, a través de ese pedido que le he hecho a Camusi, haga lo propio y nos deje de cobrar los impuestos de barrido, alumbrado y limpieza, porque ya ve que no tenemos ni barrido, ni alumbrado, ni limpieza. Muy bien, y ahora vamos a escuchar la palabra de Joel Jaramillo. Él es secretario privado de la presidencia del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Río Gallegos, y en este caso con una actividad especial, Paseo de la Familia se llama, en el Salón de Columnas, por supuesto, del Consejo. Y bueno, estamos con una nueva propuesta destinado para poder disfrutar toda la familia y en esta oportunidad, bueno, queríamos aprovechar el inicio del receso que ya se acerca en unos días y bueno, brindar espacios para que nuestros vecinos tengan un lugar para visitar. Contanos, ¿qué hay hoy aquí en el Consejo? Bueno, tenemos diferentes propuestas. Artesanos que están ofreciendo sus productos, después tenemos actividades para los más pequeños, vamos a tener también un poquito de cine, algunos talleres, vamos a tener fitness
y un rato más también vamos a tener la presencia de algunos grupos de baile como Fan Project que van a estar presentándose en esta tarde. O sea que hay actividades para toda la familia realmente. Sí, la idea es esa, de a poquito irle agregando más cosas, pero bueno, nos parecía iniciar con algo y bueno, con lo que tenemos hoy estamos como muy contentos. ¿Se acerca bastante las familias de los barrios? Sí, la verdad que son propuestas muy abarcativas y tenemos una muy buena respuesta por parte de los vecinos. ¿Cuál es la próxima actividad que tenés en agenda aquí en el Consejo? Bueno, ahora estamos como planificando todo lo que va a ser el inicio del mes de agosto, porque bueno, el Consejo entra en el periodo de receso invernal, entonces tenemos como una reducción de personal, pero bueno, estamos trabajando todas las áreas en lo que es la planificación del segundo cuatrimestre y tenemos como propuestas bastante innovadoras para el próximo cuatrimestre. ¿Eso lo van a estar publicando en las redes? Sí, la página del Consejo, HCD Río Gallegos Oficial, ahí surgen todas las actividades y lo vamos subiendo para que los vecinos se enteren. Bien, y ahora vamos a pasar a esta noticia que tiene que ver con lo cultural, como ustedes habrán visto a lo largo de varias ediciones de este noticiero. Hemos seguido el trayecto hasta llegar a este estreno. Estamos hablando del estreno de la obra de teatro Cuentos Clásicos para Soñar, que arrancó ya este fin de semana. La idea es que este proyecto llegue a las escuelas, pueda acercar a los niños, niñas, adolescentes a que puedan acceder a la cultura del teatro y que bueno, también puedan tener un espectáculo de calidad en el barrio, quizás en las escuelas, en las casas. ¿Tienen alguna charla con el Consejo Provincial de Educación para ver si después del receso invernal se puede lograr esto? Todavía no, estamos hablándolo, o sea, si hemos tenido propuestas, tenemos que cerrarlas, eso va a quedar en manos de la directora Malvina Sandoval, pero sí la idea de Malvina es que se puedan acercar a las escuelas este tipo de proyectos y también de la escuela RECI, porque el trabajo es un trabajo en fusión. Se trabaja el teatro, la danza y la música y durante el espectáculo está musicalizado todo el espectáculo por la Sinfonieta Provincial. En vivo, hay que aclararlo, están acá. Vivo, sí, así es, son más de 15 músicos en vivo, el director de la orquesta es Marcos Villarroel, él se presenta siempre con la orquesta, todas las funciones que tenemos de Cuentos Clásicos para Soñar. Y bueno, y la idea es que ya ellos también puedan ir con nosotros a estos lugares que proponemos, nuevos lugares no convencionales de teatro, digamos. ¿Hay alguna obra que esté en el tintero próxima a estrenarse? Estamos creando proyectos ahora para el 9 de julio, estamos trabajando una obra, no puedo dar mucha información, con el Cuerpo Estable, estoy trabajando también con la dirección de Lucas Rodríguez, Malvina Sandoval, Jessica Barría, nuestra asistente también en la parte de danza contemporánea. Así que ese proyecto va a salir en la velada patriótica y también junto al elenco juvenil hemos tenido varias presentaciones y cuadros este año. Bien, y ahora vamos a ver el trabajo que llevó adelante Vialidad Provincial. Escuchamos la palabra de Roberto Antipa porque estuvieron trabajando en diferentes calles de la ciudad de Río Gallegos. En la ciudad de Río Gallegos nos estamos realizando un trabajo multisectorial junto a la gente de Servicios Públicos, Distriga, el IDU, Consejo Agrario y CRT que nos está colaborando. Estamos realizando el arreglo de las calles, perfilado de calles, estamos colocando relleno donde se necesita. Sabemos que no es un trabajo por ahí óptimo el que estamos haciendo hoy porque se necesita mucho relleno en las calles, pero tratamos de subsanar lo más feo que hay en los barrios, ¿no? Que los vecinos, desde que empezamos a trabajar el viernes pasado, estamos teniendo mucha solicitud de que vengan por acá, por favor, vengan a este barrio que lo necesitamos. Así que nos encontramos haciendo esa tarea entre todos los entes, tratando de arreglar las calles de la ciudad. ¿Cuáles son los barrios en los que están trabajando hoy y hasta cuándo van a estar? Estuvimos acá en el Juan Domingo Perón, en el Evita, después en el barrio Marina estuvimos haciendo algunas calles, hoy estamos en el Juan Pablo II, y ahí vamos viendo, vamos recorriendo las calles con la gente de gobierno, de jefatura de gabinete, que ellos son los que están a cargo, y vamos viendo ahí a dónde podemos ir, cambiándonos todos los días, ¿no? Viendo por ahí igual la situación de cada uno. Por ahí tenemos, el otro día acá en el barrio Juan Pablo II encontramos una señora que tenía todo el patio inundado, así que tuvimos que realizar el desagote con el camión de servicios públicos, así que nos vamos moviendo por todas partes de la ciudad. Bien, y este fin de semana se disputó la Copa de Invierno de Fútbol 11 en la cancha del Club Boca de Río Gallegos. Escuchamos la palabra de Eduardo Martínez, coordinador. Tuvimos la iniciativa de arrancar una Copa de Invierno
con 6 equipos de acá, 3 de Liga Sur y 3 de la Liga Independiente, así que felices porque los chicos están jugando y están compartiendo un fin de semana de fútbol. Ahora queda el último partido y bueno, el fin de semana que viene serán las instancias finales, son torneos, viste, relámpagos por el tema del clima, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos porque buena predisposición de los clubes que participan, nosotros que tuvimos la iniciativa, la gente, los papás que acompañan, así que estamos felices. ¿Esto comenzó ayer? Esto comenzó ayer, sí, se dio ayer el puntapié inicial del torneo de y bueno, se termina el domingo que viene con las finales. ¿Cuáles son los equipos que participaron de este torneo? Participa Hispano, Ferro, Talleres, La Cuadra, Don Bosco y Club Boca. Continuamos la semana que viene con, como te decía, con las instancias finales, con los equipos que ya van a jugar la semi y la final, y el equipo que va a participar por el 4. y 5. puesto también. Eso también invitamos entonces a la comunidad a que participe porque está bueno, algo diferente. Sí, está bueno, también por ahí también jugamos en la cancha de Hispano que nos prestó su lugar, porque como participan también le damos la posibilidad de que puedan estar ellos también cómodos ahí, así que bueno, ahí cualquier cosa les estaré pasando el fixture para que puedan acercarse también. ¿Todavía no tenemos los horarios definidos la semana que viene? Todavía no tenemos los horarios definidos, van a ser siempre en esta franja horaria por el tema del clima. Donde podemos aprovechar un poquito más el calor, pero bueno, todavía no sabemos bien. Y como ya todos ustedes saben, hoy es lunes, arranca la semana y queremos saber cómo va a estar el clima para toda la semana en el territorio de la provincia, por supuesto, en la voz de Nelly Buenchur. Inicialmente vamos a tener una jornada bastante agradable hoy lunes, con mucha nubosidad, digamos que se va a ir cambiando a medida que va transcurriendo el día, sobre todo para la zona sur. Vamos a empezar con nubosidad no significativa y después durante la tarde aumentaría la nubosidad del tipo de las que nos puede dar algunas precipitaciones. Está entrando un sistema, ya se ven las imágenes que está entrando y probablemente va a dar lluvias en todo lo que es la zona sur de la provincia. Zona centro y norte va principalmente a dar nubosidad, pero menos probabilidad de precipitaciones. Por ahí para el sector costero, al final de la tarde, muy aislado, pero principalmente se va a dar para la zona sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Este sistema va a ingresar con una componente norte de viento, por lo tanto va a ayudar a las temperaturas, así que probablemente esta tarde lleguemos a los 6 o 7 grados de temperatura, y bastante nubosidad. Esto va a pasar muy rápidamente, para mañana ya tendría que amanecer despejado o con muy poca nubosidad y la temperatura bajaría y hasta los 0 grados, 1 grado bajo cero sería la mínima de mañana. Va a permanecer el resto del día con viento todavía algo presente del sector siempre oeste-noroeste, pero ya cambiaría por lo menos la temperatura. Tendríamos apenas 5 grados de máxima para mañana. Y a partir del miércoles lo que va a pasar es que vamos a tener un centro de alta presión ubicado sobre nosotros. Eso siempre lo explico, pero la principal característica es que mantiene el cielo despejado y calmo, principalmente para el sector cordillerano. Entonces, ¿qué provoca eso? En esta época del año que las temperaturas bajen mucho, sobre todo en las mínimas que se van a sentir, principalmente algo el jueves y el viernes también. Esta temperatura se espera que para nuestra ciudad estemos ahí en 4 o 5 bajo cero, de mínima para el viernes, y en zona cordillerana, sobre todo en la zona del Chaltén, que va a ser la más complicada con temperaturas, probablemente entre 10 y 12 bajo cero de mínima. Sí, así que ahí se nos va a escapar un poquitito, se vuelven a recuperar, pero la idea es entonces que tengamos jornadas con temperaturas siempre acorde a esta época del año. No hay, si bien es algo extremo para la zona del Chaltén, está en plena cordillera, ya lo hemos dicho, y es una temperatura que se podría estimar para estos días como normalmente pasa. El lunes entonces con bastante nubosidad, buenas temperaturas todavía, mucha nubosidad y componente norte de viento. Mañana martes ya empieza a disminuir la intensidad de viento siempre noroeste y a partir del miércoles muy poquita intensidad de viento de sectores variables, en zona cordillerana calmo y despejado, por lo tanto las temperaturas mínimas bastante bajas, sobre todo en sector cordillerano.
Muy bien, ya llegamos al final del desarrollo de la información que teníamos para ustedes en el día de la fecha. Tengan en cuenta que mañana está el partido de Argentina contra Egipto. Por supuesto, la programación se va a ver modificada por la transmisión en vivo de este encuentro. Nos volvemos a encontrar nuevamente el día miércoles. Hasta pronto.